es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Señor nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos escudriñes con linterna, Señor, y mires lo profundo de nuestros corazones y por tu palabra puedas traer, Señor, un aceite fresco, nuevo, agua limpia, que nos pueda purificar, que nos pueda limpiar, nos pueda enseñar de tus caminos y de tus obras en Cristo, Señor. Te pedimos nos des gracia, espíritu, para oír tu voz, para ser persuadidos en el corazón, para ser enseñados en lo profundo de nuestro ser, Señor. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, es la segunda vez que estamos compartiendo el libro de Ruth. La primera hemos compartido sobre el primer capítulo, toda la experiencia de Elimelech, sus hijos y principalmente su esposa Noemí, todo lo que ocurrió con ellos cuando dejaron la tierra de Judá y se fueron a Moab a causa de la hambruna, la sequía que había en la tierra de Israel. Salieron y se fueron a Moab y hemos compartido sobre toda la experiencia y el trato de Dios en la vida de Noemí. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Y vamos a continuar hoy en día. Y voy a citar varios textos que están en el libro de Ruth. Primeramente, en el capítulo 1, en el verso 6 y 7, dice así: entonces Noemí, ¿no es cierto? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y dijo Noemí a su nuera, en el verso 20, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Capítulo 3, verso 9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Verso 12 del capítulo 3 de Ruth. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Capítulo 4, verso 1 al 6. Booz subió a la puerta y se sentó allí.
Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Verso 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión o heredad. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 15, verso 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Bueno, hemos leído una porción significativa del libro de Ruth. Hemos recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Ustedes saben que este libro tiene solo 4 capítulos, pero en estos 4 capítulos el Señor realmente hace una presentación tan clara sobre la redención, la salvación que hay en Cristo Jesús, a través de esta figura o de esta alegoría, si vale el término, del libro de Ruth. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir compartiendo el libro de Ruth, pero yo quisiera también llevarlos al Nuevo Testamento durante la enseñanza, para que vean ustedes cómo se aplica. Y pues si tenemos oídos van a ver que tiene verdades verdaderamente profundas, y de eso se trata hoy. Bueno, en los versículos que hemos leído en el libro de Ruth, nos llama la atención que se menciona varias veces la palabra redimir, redención, ¿no es cierto? Y pues creo que es necesario aclarar un poquito qué es a qué se está refiriendo acá Booz particularmente, y en otras partes también, que se habla de esta redención, de redimir, ¿no es cierto? Entonces, existe un par de pasajes en el Antiguo Testamento que nos habla sobre los temas que se tocan acá en el libro de Ruth, ¿no es cierto? En síntesis, acá en el libro de Ruth se está hablando de 2 situaciones en las cuales se aplica la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés, y pues ahí se habla de redención. Una porción es cuando la persona vendía una propiedad que tenía, ¿no es cierto? Una propiedad. Y la otra era cuando un varón no tenía hijos que fueran su descendencia y moría. Y entonces dice, había una cierta ley, unos ciertos estatutos en la ley de Moisés para que el nombre de esta persona, en resumen, o su apellido, si vale el término, no se perdiera en el tiempo, ni tampoco se perdiera la heredad que éste tenía, puesto que pasaba de mano en mano. Estos son los 2 temas que se tocan en el libro de Ruth. Y vamos a leer unos pasajes en el Antiguo Testamento para confirmar lo que estamos hablando y para que ustedes tengan el contexto adecuado. El primero de ello, referido a posesiones o propiedades, se encuentra en Levítico capítulo 25. Vamos a leer versos 25 al 27. Ustedes pueden ver que hay más versos que estos, pero vamos a concentrarnos en estos versículos. Dice:
Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará o redimirá lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. En resumen, si alguien a causa de pobreza vendía parte de su posesión, de su tierra, por decir así, entonces la ley de Moisés prescribía que su pariente más próximo o más cercano pudiera pagar lo que él había recibido como préstamo o como préstamo por su tierra, y entonces podía redimir esta su tierra, si es que se había empobrecido. ¿Está claro? Y el segundo pasaje está en Deuteronomio 25, vamos a leer los versos 5 a 6, que se refieren al caso de una mujer, de un hombre que había muerto. Dice así, en los versos 5 y 6 del capítulo 25 de Deuteronomio: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, hermanos, en estos dos pasajes que hemos mencionado, el principio o propósito que está detrás de todos ellos, de todo lo que se ha dicho, era la preservación o recuperación, diríamos, de la posesión de un hombre que pudiera haber sido perdida, o la preservación de su nombre y de su herencia en Israel, en síntesis. Y esto es lo que se toca y de lo que se habla en el libro de Ruth. ¿No es cierto? Bueno, la última vez que compartimos, hablamos sobre todo el trato de Dios en la vida de Noemí. Por cuestiones de tiempo ya no pudimos hablar sobre lo que continúa, y lo hemos mencionado brevemente en los primeros versículos. ¿No es cierto? Que Noemí escuchó que Dios había visitado a su tierra con pan. ¿No es cierto? Que a pesar de toda la situación que había vivido Israel en aquel tiempo y que había movido a Elimelech, a su esposa Noemí, a sus dos hijos, Malón, Kelión, a ir a Moab, ¿no? Esa situación había cambiado. Había cambiado, una situación de hambruna, de sed, sequía, y pues que les había hecho salir de la tierra de Israel e ir a Moab, donde fueron drásticamente tratados por Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos compartido. Y bueno, en este caso, continuando con toda la historia, vimos que realmente Dios visitó a Israel y les dio pan nuevamente. Les dio pan. ¿No es cierto? Es decir, esto sucedió en algún tiempo ahí en el libro de los Jueces, donde Dios en su misericordia levantó su mano del duro trato que había sometido a su pueblo a causa de la condición espiritual de Israel en aquel tiempo. Dios los disciplinaba duramente, ¿no es cierto? Los disciplinaba porque en aquel tiempo, y todavía hoy en día espiritualmente hablando, la mano del Señor estaba sobre todo aquello que se oponía a su ley y a sus principios. Y entonces nosotros ya hemos compartido de cuál era la condición de Israel en el tiempo de los jueces. Pero acá hay una ventana, hay un espacio en el cual Dios bendice a su pueblo y les da pan. Entonces Noemí y Ruth
y Ruth, una de sus nueras, porque la otra se quedó en Moab, suben a Judá y llegan a Belén en el tiempo de la siega de la cebada. Es decir, que las buenas nuevas que habían oído respecto a la obra de Dios en Israel llegaron a sus oídos. ¿No es cierto? Las buenas nuevas, podríamos decir el evangelio del Señor llegó a sus oídos y por eso salieron de la tierra de Moab y se dirigieron a Judá y llegaron a Belén. Si no me equivoco, Belén significa tierra de pan, si no me equivoco. ¿No? Entonces llegaron ahí y pues porque de ahí habían salido, ahí estaba la familia de Noemí, la familia de Elimelec. Entonces salieron de Moab, el lugar de desolación, de maldición, de juicio, de todo lo que habían experimentado en Moab, y salieron de este lugar de absoluta desesperanza, ¿no es cierto? Y se dirigieron a Belén, ¿no? Era el lugar de bendición, de resurrección, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero en cuanto salieron de Moab y llegaron a Belén, encontraron dos problemas que ya los he citado anteriormente. Primero, que Noemí y Ruth eran muy pobres y por tanto necesitaban vender parte de la herencia que Elimelec y sus dos hijos en la línea de descendencia, la tierra que habían recibido. Bueno, aquí estoy viendo el agua, no sé qué he tomado antes hoy. Gracias. No sé qué he tomado antes. Amén. Bien, entonces, como les decía, era gente muy pobre y tenían que vender parte de la tierra de herencia que Elimelec y pues sus dos hijos en la descendencia habían recibido desde aquellos tiempos en que Josué conquistó la tierra prometida y se distribuyó esta entre las tribus y entre las familias de Israel, ¿no es cierto? Entonces tenían que vender parte de esta tierra, ¿no? Y pues si Noemí y Ruth habrían de preservar su tierra, porque eso era lo más importante en aquel tiempo, ¿no? La tierra, la posesión del lugar que habían recibido de herencia, entonces si habrían de recuperar o habrían de preservar, pues debido a que tenían que vender esta tierra, pues la única forma de mantener esta tierra era que un pariente cercano, un pariente próximo, pudiera comprar de nuevo esta deuda, pagar esta deuda, o si ellas en el tiempo recibían algún dinero, eran prosperadas, quizá tenían un tiempo para pagar esta deuda, ¿no es cierto? Y pues alguna vez hemos compartido sobre el año del jubileo, y esto está referido justamente al año del jubileo también. Había todas unas leyes al respecto. Como ustedes son asiduos lectores de la Biblia, ¿no es verdad? Entonces, ¿saben de qué estoy hablando, no es verdad? Sí, muy bien. Eso es. Bien, entonces encontraron este primer problema. Y el segundo, como les había dicho, es que Elimelec no tenía hijos. Sus dos hijos, Malón y Kelión, habían muerto en Moab. Por tanto, no tenían una descendencia. ¿No es cierto? No había un hombre ya en la familia de Elimelec que pudiera mantener, preservar el nombre, el apellido, si vale el término, de la familia sobre su herencia. ¿No es verdad? Es como cuando una persona hoy en día no tiene hijos que le hereden.
¿no es cierto? Entonces el apellido de esa persona llegó hasta ahí nomás. Ese era el caso. ¿Me están comprendiendo? Pero en el tiempo de Israel esto era importante porque aseguraba la herencia, la perpetuidad del nombre, de la familia, la posesión, etcétera, etcétera. Noemí ya era una persona mayor. Era una persona mayor, ¿no es cierto? Y por tanto no tenía posibilidades de tener más hijos que le heredasen. Como ella misma lo dice en Ruth capítulo 1 versos 12 y 13. Eso es lo que ella misma dice a sus nueras. Les dice, ustedes váyanse por su lado. Porque yo, aunque tuviera marido esta noche, pues, y engendrara hijos, ustedes no pueden esperar puestos que estos crezcan para que se cumpla la ley de Moisés y se casen con ustedes y tengan hijos para restaurar o levantar el nombre del difunto sobre su herencia. Eso es lo que significa. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces no había nadie que pudiera hacer eso en la familia de Noemí. ¿No es cierto? No había ningún varón y por tanto, según lo que hemos leído en la ley de Moisés, en ambos casos se estaba apelando a un tercero, al pariente más próximo, al pariente más cercano. Podía ser un hermano, ¿no es cierto? U otro familiar próximo que pudiera intervenir para salvar a Noemí y a su familia de estas dos situaciones en las que se encontraban. Por tanto, vemos que así era, ¿no es cierto? Si se quería preservar la posesión de la tierra y levantar el nombre del difunto o del muerto sobre su herencia, tenía, debido a que eran dos situaciones distintas, al final tenía que haber una unión, un matrimonio entre la nuera Ruth y este pariente más próximo o más cercano. Y este pariente más próximo o más cercano era llamado el Redentor, el que redimía. ¿Está claro, no? ¿Hasta aquí? Es así, ¿no? Por eso les he dicho que lean Ruth, ¿eh? Por eso les he dicho que lean Ruth, porque tiene muchos detalles ahí que hay que prestar atención para entender exactamente a qué se refiere, pero lo hemos resumido rápidamente. Bien. Ok, bueno, pero nosotros viendo todo esto, hermanos, vemos que es tan parecido, tan semejante a nuestra redención en Cristo, ¿no es verdad? Todos nosotros salimos o volvemos de Moab, de una tierra extraña, extranjera, nos convertimos, nos arrepentimos y volvemos al Señor. ¿No es cierto? A la tierra a la cual Él nos ha llamado. Pero si, escuchen esto, si vamos a llegar a tener o a participar de toda la bondad, de toda la bendición de su redención, entonces estamos llamados a tener una unión espiritual profunda, más profunda que la que hemos recibido en el día de nuestra conversión. El Señor busca un matrimonio espiritual entre los que creen en Él y su persona, el Señor. ¿Están entendiendo? Eso es lo que la palabra habla, matrimonio espiritual. Y hay tantas figuras, la novia de Cristo, las bodas del Cordero, tanto así que pues lo que está hablando es de una unión, así como un hombre se une con una mujer y forman una familia, son una sola carne, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. ¿No es verdad? Entonces aquí lo que se trata es de esta unión espiritual, un espíritu con el Señor, un espíritu con el Señor. Y eso implica una obra más profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones, que permitan que verdaderamente seamos
en todo un espíritu con Él. Ahora, en el capítulo 2, verso 20 de Ruth, hemos leído que Booz era uno de estos redentores potenciales, uno de los que podía redimir a Noemí y a Ruth, ¿no es cierto? Pero un poco más adelante, en el capítulo 3, verso 12, él mismo reconoce que había un pariente más cercano que él. Es sorprendente, ¿no? Todos nosotros hubiéramos querido que Booz pues agarre y se case inmediatamente, tome a Ruth y resuelva la situación. Pero de acuerdo a la ley de Moisés tenía que ser el pariente más cercano. Y había un pariente más cercano que tenía la responsabilidad y el derecho de redimir esta situación. ¿Quién es este pariente más cercano, hermanos? ¿Quién? No, Elimelech era el que había muerto. ¿Quién era el pariente más cercano? ¿Quién es el pariente más cercano para nuestra salvación? ¿Quién? ¿Jesús? Es Adán. Por naturaleza, Adán es más próximo que Jesús a ti. ¿Sí o no? Todos nosotros naturalmente descendemos de Adán. ¿No es cierto? Somos de la generación adámica. ¿Me están entendiendo? Entonces, nuestro pariente más próximo, más cercano, es pues Adán. Es Adán. ¿Me están comprendiendo? Vamos a ver dónde entra Jesús ahí. Pero en principio es Adán. ¿No es cierto? ¿Quién por naturaleza es nuestro pariente más cercano? Como decimos. Y Adán es nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo. ¿Qué les parece? Y sabemos que es un pariente muy próximo, ¿no es cierto? Demasiado próximo, inminente, siempre está a la mano, Adán, ¿no es verdad? Ahora, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Romanos 5, en 1 Corintios 15, e implícitamente en todo el Nuevo Testamento se está hablando siempre de Adán y se está hablando de Cristo. Se habla en Adán y en Cristo. ¿No es verdad? En Adán quiere decir en nuestra naturaleza terrenal, en nuestra naturaleza humana, en la que hemos heredado de nuestros padres, y por tanto nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de hombre caído. Eso es en Adán. En Adán todos mueren, dice, por causa de esto. Así tú no hayas hecho ningún mal desde el día que has nacido, mueres, porque estás en Adán. Esa es la herencia de Adán. Esa es la consecuencia del pecado de Adán, que se transmitió a toda la generación que vino después. Pero así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Tampoco has hecho nada a favor de esto. ¿Me entiendes? ¿No es cierto? Esto te es impartido por gracia. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, eres bautizado por su Espíritu en el cuerpo de Cristo. En Cristo. Eso es, en Cristo. Y vienes a participar de toda la bondad y de todo el bien que hay en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Qué tremendo es esto, ¿no es cierto? Esta es una figura tan preciosa de todo lo que estamos viendo, ¿no? Por tanto, el pariente más próximo es pues Adán. ¿No es cierto? El pariente más próximo evidentemente no se llamaba Adán ahí en el caso de Ruth, pero esto es una alegoría, es una figura de Adán, ¿no es verdad? Por tanto,
En el capítulo 4, verso 1 al 6, que ustedes pueden ver rápidamente, es el momento en el que Booz justamente se para ahí a la entrada de la ciudad, en la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente, donde se daban los discursos, donde se arengaba al pueblo, donde se resolvían los asuntos difíciles, donde se emitían juicios, ¿no es cierto? Y ahí se para él, y justamente este pariente más cercano estaba pasando y le dice: ven aquí, por favor toma asiento. Y llama a los ancianos de la ciudad, llama a otros testigos y le expone el problema, ¿no es cierto? Lo que hemos leído, ¿no? Noemí, que era esposa de nuestro hermano Elimelech, dice, ha vuelto de Moab y tiene necesidad de vender parte de su tierra. Y querido comunicártelo a ti, porque eres el pariente más próximo y tú tienes el derecho de redimir esta situación. Si quieres tú, puedes redimir. Y si no, dímelo ahora. Pero yo tenía que decírtelo porque tú eres el pariente más próximo y el que tiene el derecho de redimir. Eso es lo que le dice, ¿no es cierto? Vos a este pariente más próximo. En otras palabras, le está diciendo: tú eres el que tiene responsabilidad primero para resolver esta situación, ¿no es cierto?, para hacer alguna cosa a este respecto. Veamos pues, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? En otras palabras, como les decía, la responsabilidad primero recaía sobre este pariente más próximo. Y vos le dice: bueno, pues, si la responsabilidad está en ti, a ver, veremos qué es lo que tú haces al respecto. ¿Cómo resuelves esta situación? Ahora bien, el pariente más próximo era una figura de Adán. Y obviamente vos es una figura de Jesucristo, de Cristo. ¿No es cierto? Es justamente lo que el Señor Jesús hace con nosotros en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús, más bien, cuando vos le dice esto al pariente más próximo, está abriendo esta puerta, esta amplia puerta, a Adán, a los hombres, para ver si los hombres, los descendientes de Adán, pueden resolver los problemas de su vida, su propia salvación, su propia redención por sí mismos. Y ustedes saben que esta es la situación en el mundo de hoy, ¿no es verdad? Toda la política, por ejemplo, hermanos, todos los gobiernos, lo que quieren es resolver el problema de los hombres. Obviamente el problema de los hombres para ellos está tipificado por lo económico, la economía, ¿no es cierto? Con que tengas pan y vestido, etcétera, con eso has resuelto el problema, ¿no es verdad? Bueno, eso es lo que alcanzan a ver pues los gobiernos. Algunos dicen para que vivamos felices, ¿no es verdad? Bueno, pues eso significa también que algo debe haber en el hombre, un alma, algo que le hace estar más contento, menos contento, más feliz, menos feliz, ¿no es verdad? Pero el hecho de que vos le dices esto al pariente más próximo, si realmente tú puedes redimir, redime pues. Es un poco lo que el Señor Jesús hace. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre da amplia oportunidad al hombre para probar si realmente puede salvarse a sí mismo, si puede encontrar algún camino que le resuelva sus problemas. ¿Me comprenden? Si aparte de él hay alguna otra manera
de resolver las dificultades que todos los hombres cotidianamente enfrentamos en nuestra vida. Y no estamos hablando solo de lo económico, estamos hablando de las cosas del alma, del corazón, del hombre interior, que quizá no son descritas así, pero que en el fondo es el verdadero meollo del problema. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, desde un principio, el Señor Jesús da esta oportunidad. Si te puedes salvar a ti mismo, sálvate. Yo voy a replegarme, te voy a dar toda la oportunidad que tú necesitas. Voy a dar a Adán todo el chance que él quiera. Voy a dar a este humanismo toda la oportunidad que quiera para ver qué es lo que va a hacer y qué es lo que hará. ¿No es cierto? Y si vemos al mundo de hoy, hermanos, vemos nomás a dónde nos está llevando el humanismo, ¿no? ¿A dónde nos lleva el humanismo? Todos aquellos que tienen confianza en el hombre por el hombre, ¿no es cierto? Piensan que en el hombre está toda la posibilidad, poder, capacidad de redimir al hombre y de resolver sus dificultades, su situación. ¿No es cierto? Desde que nos convertimos es así, hermanos. Yo no sé la historia de ustedes, pero no voy a entrar a hablar de algo que quería compartir en mi testimonio, pero en mi caso, por ejemplo, yo llegué a conocer al Señor Jesús después de años de haber intentado cambiar las cosas que veía que estaban mal en mí. Yo no tenía paz por dentro, no tenía. Tenía por fuera un montón de cosas que a cualquiera le hubiera llamado la atención. Había terminado joven la universidad, había sido un buen alumno, aparentemente la vida sonreía, ¿no es cierto? Pero como dicen los españoles, la procesión se lleva por dentro, ¿no es cierto? Por dentro era un hombre quebrado. Pero yo lo había intentado, no es que no lo había intentado. Había buscado por uno y por otro lado resolver mis problemas, las ansiedades que tenía, las luchas interiores. Había visitado a un médico. Todo aparentemente muy fácil de resolver, pero no había manera de resolver. ¿Entienden? El Señor Jesús estaba esperando que Adán trate de resolver todo aquello. Que el pariente más próximo se acerque y vea qué puede hacer al respecto. Y si Adán hubiera podido, si el pariente más próximo hubiera podido, el Señor Jesús le hubiera dicho, perfecto, no hay problema, acepto, lo hubiera dicho. ¿No? Hace un par de meses estuve en Estados Unidos visitando, mi esposa es americana, y tengo familia allá, entonces fuimos a visitar a unos parientes y de paso tengo un amigo, un hermano en la fe que yo conocí hace muchos años en España, ¿no? Cuando era estudiante, y que él trabaja allá, él siempre ha sido pastor y predicando la palabra. Y ahora ya retirado, el hombre es mayor, ya se ha retirado supuestamente, pero sigue compartiendo en un grupo que se llama Desafío Juvenil o Teen Challenge, creo que es. Eso es lo que se llama en inglés, en español creo que es Desafío Juvenil. Un grupo fundado por David Wilkerson y que se destina a ayudar a gente que tiene problemas principalmente morales, emocionales, problemas familiares, divorcios, todo ese tipo de cosas. Bueno, y la cosa es que él apoya en esto, comparte la palabra todos los días, y pues yo les digo que ha sido tan gratificante ir a ver a estos hermanos, tan gratificante, porque saben que realmente, por lo que escucho, ustedes saben que aquel país, Estados Unidos, tiene mucho más recursos que nosotros, ¿no es verdad? Pueden ir a psicólogos, psiquiatras,
pueden darles remedios, antidepresivos, de todo, ¿no es verdad? Entonces muchos de ellos han ido ya por ese camino, ¿no? Y es gente joven, pues depende, va desde los 20, 18 o 20, hasta los 70 años había gente ahí. Entonces gente que había corrido por todos lados, habían visto de todo. Pero una cosa que sí me llamó la atención es que fueron a este lugar como última opción. Es decir, gente que ya no tenía más opción en la vida. Más opción en la vida. Había un caso, incluso la policía, cuando ya no sabía qué hacer con ciertas personas que no tenían que estar en la cárcel, pero querían ayudarlos de alguna manera, los llevaban a este centro. Cuando yo estuve ahí, habían encontrado a uno tirado en la calle, llamaron a una ambulancia y ahí lo resucitaron porque se le había parado el corazón. Los resucitaron ahí con esos choques eléctricos, ¿no es cierto? El hombre volvió a la vida, ¿no es cierto? Acto seguido, llévenlo a Teen Challenge, ¿no es cierto? No había más, porque no sabían qué más hacer con una persona así. ¿Me comprenden? Entonces, desde un principio, el Señor Jesús anda buscando justamente a ver si la persona llega a confiar en Él, de todo corazón, o todavía tiene confianza en sí misma, o todavía tiene confianza en que alguien le puede ayudar por ahí, algún médico, algún doctor y demás. Yo conozco a algunas personas, tengo una en mente, que para mi sorpresa va a la iglesia, escucha el evangelio, pero en mi concepto no termina de nacer de nuevo, no termina de ser del Señor. Y yo digo, ¿y por qué es esto? Han orado por ella, han hecho todo, pero lo que yo pienso es que todavía tiene confianza en toda su psicología, en sí misma, en que ella puede hacer algo mejor que lo que el Señor Jesús podría hacer por ella. Y el Señor Jesús se hace a un lado, dice, muy bien, Adán, tú eres el pariente más próximo. Tú tienes la primera responsabilidad de ayudar. Yo te voy a dar toda chance. Me voy a hacer a un lado y voy a dejar que tú hagas lo que crees que se debe hacer. A ver si le puedes ayudar. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Es exactamente lo que el Señor hace. Por eso es que algunos no terminan de nacer de nuevo, hermanos. Sorprendentemente. Porque todavía tienen confianza en que algo pueden hacer en la vida. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, no han llegado al punto de decir, aquí no tengo más salvación. Entonces oyes el evangelio y ves que el Señor es la única opción. ¿Me comprenden? Bueno, entonces, ahora fíjense ustedes, ¿no? Cuán honesto es el Señor. Cuán honesto es el Señor en todo esto. En el caso de Booz, en el capítulo 4 que hemos leído, cuando yo estaba leyendo el capítulo 4 de Ruth, veo que Booz le dice al pariente más próximo, más cercano, las cosas con muchísima honestidad. Y era un hombre que poco antes ya Ruth le había dicho, tú eres el pariente más próximo. Yo quisiera unirme contigo, en resumen. ¿No es cierto? Estoy seguro que este hombre, por lo que leemos en el capítulo 3 de Ruth, tenía toda la intención de tomar a Ruth por esposa y redimir esta situación. Él quería hacerlo. Como el Señor siempre nos está anhelando, hermanos. Siempre nos está anhelando. Pero es muy honesto. Y dice, hay un pariente más próximo todavía. ¿No es cierto? Y eso es lo que vos le dice a este pariente más cercano, con toda honestidad. Tómala tú, a ti te corresponde.
El primer derecho, redímela tú. Esta honestidad no es algo muy común en los seres humanos, ¿no es verdad? En los hombres la honestidad no es una materia prima que abunde, hermanos. Siempre decimos las cosas de una forma en que obtengamos algo, ¿no es verdad? Por ejemplo, en la compra y venta de propiedades. Yo trabajo en construcciones y pues siempre estoy metido en ventas, compras de propiedades, de bienes inmuebles, y pues trabajo con mucha gente de este sector. Entonces, lo que sí he visto es que cuando viene un comprador, nunca se le dice todo, nunca. Porque los hombres tenemos hasta supersticiones, ¿me entienden, no? Si hablas demasiado, puedes arruinar todo el negocio, ¿me entienden? O si dices algo más de la cuenta, la gente se agarra de eso y listo, y se forma una idea. Entonces nunca dicen todo. O en el mejor de los casos, son sumamente cuidadosos con las palabras que dicen. No vaya a ser que hables algo más de la cuenta y se echa a perder un negocio. Así es. Yo a veces he estado vendiendo algún departamento que se había construido en la notaría. La señora estaba a punto de firmar y ha aparecido su hija. Y no sé qué le diría en el oído. La cosa es que no quería firmar. Ya no quiso firmar. Y el contrato de venta se quedó a medias. Entonces, los hombres tenemos muchas cosas ahí en el corazón y por tanto uno no puede hablar demasiado claro porque no siempre se entiende y se puede arruinar el negocio. Pero aquí, no. Vos es absolutamente transparente, hermanos. Absolutamente transparente. Y le dice todo lo que nosotros ya hemos visto. Noemí ha vuelto al campo de Moab, vende una parte de sus tierras. He decidido hacértelo saber, decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo a mí, para que lo sepa. ¿Es verdad? En el capítulo 4. Entonces, realmente vos es una persona muy honesta. Así es el Señor, hermanos. También. Él pone la responsabilidad ahí donde corresponde primero. Y vos le dice a este pariente más cercano, si tú puedes redimirla, hazlo. Hazlo. Y les digo, hermanos, que cuando hemos venido al Señor, el Señor Jesús sigue el mismo patrón en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana. ¿No es cierto? Es decir, que tenemos que llegar a un punto en el cual nosotros estemos persuadidos de que solamente el Señor Jesús, y estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando de los que no conocen al Señor Jesús, estamos hablando de los cristianos. Tenemos que llegar a un punto en el cual reconocemos que solamente el Señor Jesús y nadie más es capaz de redimirnos. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces decimos que confiamos en el Señor Jesús, pero en el fondo de nuestro corazón dudamos. Pensamos que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, pero no queremos depender de nadie, ni del Señor Jesús. Eso no lo admitiríamos, estoy seguro. Pero en el fondo del corazón pensamos así. Y les digo que el Señor Jesús no es capaz muchas veces de llevarnos hasta donde realmente quiere o mostrarnos todo el bien de su redención si no llegamos a un punto en que verdaderamente nos desesperamos de nosotros mismos como hombres y de nuestra
condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está en el capítulo 7 de Romanos. Eso está en el capítulo 7 de Romanos. Y es justamente la condición, el punto al que tiene que llegar el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos para conocer aquella tremenda salvación que el Señor Jesús había preparado para él. Pero primero tiene que perder la confianza en sí mismo y tiene que perder la confianza de que alguien más pueda salvarlo, hermanos. ¿Cómo se llama la confianza en nosotros mismos? Según la Biblia, ¿cómo se llama, hermanos? Se llama ley. Ley. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Entonces, en cuanto tú pienses, hermano, que puedes salvarte a ti mismo, te estás poniendo en una condición bajo ley. Eso es lo que la palabra dice. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Y el capítulo 7 de Romanos justamente pues está hablando de la ley, del viejo hombre, de Cristo. Todo de una manera un poco intrincada, ¿no es cierto? Que solo el Espíritu Santo puede revelar a los corazones. Pero lo que está ahí exponiendo es eso. Al principio del capítulo 7 de Romanos, hermanos, se dice, ¿no?, que un hombre no puede estar casado, una mujer no puede estar casada 2 veces. Eso dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Vamos a leer solamente para que lo tengan claro. Versos 2 y 3 del capítulo 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está hablando de una mujer y de 2 maridos, ¿no es verdad? Una mujer no se puede casar con un segundo marido si no ha muerto primero, el primero. ¿Sí? Por lo menos así es lo que dice la Biblia. ¿Me están comprendiendo? Lo cual es también una figura, una alegoría. ¿No es cierto? Sé que este capítulo no lo podemos explorar en toda su dimensión, pero lo que está hablando acá, en resumen, el apóstol Pablo es lo siguiente. Tu primer marido eres tú mismo. Tú mismo, tu yo. La generación de Adán, del viejo hombre, con el pecado dentro. Ese es el primer marido. Si tú quieres unirte profundamente al Señor Jesucristo, este primer marido tiene que morir. Porque si no muere, eres un adúltero. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es lo que está diciendo Romanos 7. Justamente. Y escuchen a ver lo que dice acá. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí? Tienen que entender, hermanos. En otras palabras, hermanos, acá lo que está diciendo Romanos 7 es: si verdaderamente quieres una unión espiritual profunda con el Señor Jesucristo, entonces verdaderamente tienes que reconocer que tu viejo hombre, no solamente en las cosas malas que hacía, sino también en toda su capacidad de querer agradar a Dios y de hacer bien,
ese también tiene que haber muerto. Porque si todavía tienes confianza en ti mismo y en tu fuerza, y no eres capaz de poner tu confianza en el Señor Jesucristo, entonces sigues vivo. Sigues vivo. ¿Sí? ¿Me entienden, hermanos? Y en los que están vivos, la ley se enseñorea de ellos y continúan con sus pecados, continúan en sus debilidades, continúan en sus pasiones, aunque no quieran. ¿Me comprenden, hermanos? Y si no me comprenden, entonces tienen que ir y doblar rodillas, porque más no puedo hacer. Es así. Es como que queriendo hacer el bien terminamos haciendo el mal, porque el viejo hombre está siempre destinado a pecar. Eso es. Para mí un versículo, y esto tal vez, ojalá lo percibamos, que realmente me impresiona es que en el capítulo 7 dice el apóstol Pablo: yo sin la ley viví en un tiempo, dice. No sé si ustedes se ubican. Yo sin la ley viví en un tiempo. Yo cuando leía eso decía, pero ¿cómo es posible? Un hombre como Pablo, fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Dice, yo sin la ley viví en un tiempo. ¿Qué quiere decir? Dios le estaba queriendo mostrar su verdadera naturaleza. ¿Dónde estaba su yo en todo esto? Sobre el que opera la ley. ¿Me entienden? Y cuando hablamos de yo, hablamos de una generación adámica en la cual el pecado mora en sí, que nunca termina haciendo el bien, sino que termina siempre pecando. ¿Me comprende? Yo sin la ley viví en un tiempo. Es cuando el Señor le está revelando su yo. El pueblo de Dios hoy en día, hermanos, necesita que Dios le revele dónde está su yo. ¿Dónde está su viejo hombre? ¿No es cierto? Que dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a redimir. ¿Me comprenden? Y quita los ojos del Señor Jesús y hace que pongamos los ojos en nosotros mismos. Quizá de una manera inconsciente, pero así es. ¿Me comprenden? Es así. Y pues ahí el viejo hombre, Adán, yo, puede apelar a cualquier cosa, ¿no es cierto? Puede apelar a la psicología, puede apelar a la teología, a la doctrina, a todo. ¿Me entienden? Pero queda intacto. Intacto. ¿Me comprende? Y entonces el Espíritu del Señor no puede obrar en este hombre. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Ustedes creen eso? Es así. Entonces, bueno, vamos a acabar ahora. Entonces, este pariente más próximo se acerca después de que Booz le dice, si quieres tú redimir, redime. Él dice, yo voy a redimir. ¿No es cierto? Eso es lo que él dice, yo voy a redimir. Claro, Adán siempre ha estado dispuesto, ¿no es cierto? Siempre ha estado dispuesto. Ahí Booz le explica todo lo que implicaba esto, ¿no es cierto? Le dice, no solamente comprar la propiedad, es también casarte con Ruth, la moabita. Tienes que tomarla por esposa y levantar la descendencia o el nombre del difunto para que no se pierda su heredad. Y entonces ahí entonces el hombre, el pariente más próximo, le dice no, entonces no puedo yo redimir, no sea que dañe mi heredad, no sea que dañe mi heredad.
Bueno, ¿qué significa esto, hermanos? Este viejo hombre, este pariente más próximo, está tan enredado, tan atrapado en sus propios intereses, en sus propios asuntos, ¿no es verdad? Desde un principio, hermanos, cuando uno predica el Evangelio, por ejemplo, a una persona no convertida, esta persona no convertida, cuando escucha el Evangelio, si verdaderamente lo escucha, pues muchos de ellos reaccionan y dicen, no puedo aceptar esto. Tendría que dejar mi familia, tendría que dejar mis amigos, tendría que dejar estas cosas que me interesan. Afectaría mi propia heredad, afectaría todo lo que yo tengo acá en esta tierra, afectaría todo lo bien que la paso aquí para tener que ocuparme en las cosas más espirituales o de los cielos. No puedo yo hacer tal cosa. Es así, ¿no es verdad? Yo recuerdo una vez, hermanos, cuando estaba compartiendo a una persona sobre el Evangelio, sobre el Señor, y tocamos un cierto punto. Al final de todo lo que hablamos me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú pides es una locura. Es una locura. ¿Cómo puedo yo negar mi propia naturaleza? Imagínense lo que me dijo. Justamente, percibió al tiro que Dios le estaba diciendo, si quieres realmente venir al Señor Jesús, tienes que dejar estas cosas de este viejo hombre. ¿Cómo puedo yo dejar semejante cosa? No tú no las vas a dejar. El Señor te va a crucificar, es diferente. ¿Me entiendes? Pero así vas a salir de todo este mal. ¿Me entiendes? Porque de otra forma seguimos amarrados a todos nuestros intereses. ¿No es cierto, hermanos? A todo lo que nos conviene. No podemos pensar en nada más, en las cosas del Señor, porque estamos ocupados tan en nosotros mismos, en lo que nos importa, en todo lo que nos aflige, en todo lo que nos conviene, en pasarla bien en este mundo. Esto se llama instinto de conservación de la carne, hermanos. La carne tiene un instinto espiritual superior al que nos imaginamos. Olfatea la cruz y huye. ¿No? Es para preservarse a sí misma. ¿No es cierto? Y el Señor Jesús está oyendo ahí. Está esperando. Muy bien. Si tú quieres seguir en esa dirección, anda. Yo te voy a esperar todavía un tiempo. A ver si alcanza el tiempo. ¿Me comprenden? ¿No es cierto, hermanos? Pero cuando realmente la persona acepta y reconoce su imposibilidad de ser salva por su propia fuerza, por sí misma, entonces, y abre su corazón, entra el Señor Jesús. Entra el Señor Jesús. El Señor Jesús no se hace mucha propaganda, hermanos, a sí mismo. No se promociona demasiado. ¿No es cierto? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Eso dice el profeta Isaías, hermanos. Los judíos de aquella época veían al Señor Jesús y no veían nada atractivo. Era un hombre como cualquier otro. No podían ver lo que estaba detrás. ¿Me están entendiendo? No se promociona a sí mismo, hermanos. El Señor Jesús espera que aquella persona que se va a acercar a Él, o aquel cristiano que quiere realmente alcanzar la profundidad de su redención, Él espera que verdaderamente vea que no hay ninguna otra opción excepto el Señor mismo. Y si va a haber otra opción, entonces ve adelante. Cásate con este si tú quieres. Eso estoy hablando figuradamente, ¿no? ¿No es cierto? Hazlo. El Señor es un novio muy celoso, hermanos. Él no va a aceptar un segundo lugar. ¿Me están entendiendo? Él prefiere arriesgarlo todo y perderlo todo por último. Porque sabe que los hombres que no se entregan íntegramente de corazón,
entonces no van a poder unirse a Él completamente como Él quiere. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Quizá muchos aquí han estado tratando, hermanos, de salvarse a sí mismos, de ser perfeccionados a sí mismos. Quizá han devorado literatura, han buscado por aquí, por allá. En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor. En el año en que mueren los héroes, hermanos, todo lo que aquellos podían representar de Dios en nuestras vidas. En el año en que ya no podemos confiar en nada, ni en nadie, ni en nosotros mismos, es quizá el año en que podemos ver al Señor y encontrar la salvación que viene de Él. ¿Me están entendiendo? Pero el Señor Jesús no va a ocupar segundo lugar, hermanos. Eso tengámoslo por cierto. Y pasan muchos años hasta que llegamos a una posición así, en Romanos capítulo 7. Pasan muchos años, pero son necesarios para que verdaderamente pongamos nuestro corazón en el Señor Jesús y no en nadie ni en nada. Dios puede utilizar a sus siervos, puede utilizar literatura, todo lo que tú quieras, pero la gloria la lleva Él por su Espíritu. Amén. Nos pondremos en pie, hermanos. Amén. Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú tienes que decirnos y nos has dicho a través de esta historia maravillosa en Ruth, Señor. Oramos que verdaderamente así también ocurre en nuestras vidas. Que verdaderamente este Adán sea el último Adán, como tú mismo te llamas, el postrer Adán, para que te encontremos a ti en el Espíritu, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, y llevemos fruto para Dios. Gracias por toda tu palabra, por esta alegoría. Danos entendimiento, danos gracia. Señor, danos de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublime.